Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander Román, estoy en la Universidad Técnica de Ambato, sigo la carrera de Psicología Industrial. En este video tutorial vamos a tratar dos temas, el cual es de la escuela funcionalista y la estructuralista, dos clases diferentes de escuelas psicológicas. Y refiriéndonos al tema, vamos a tratar un tema: ¿qué significa la palabra psicología? ¿Y cuál es el objeto de la psicología? Entonces, vamos allá. Escuelas psicológicas: la estructuralista y la funcionalista. William Wundt fue el precursor de la estructuralista y William James fue el precursor de la escuela funcionalista. Significado de psicología: psicológicamente o etimológicamente proviene de dos palabras griegas: psique, que es alma, y logos, tratado o estudio. Se podría decir que la psicología es la ciencia del alma. Es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales, como la sensación, percepción, atención, memoria del hombre. El objetivo de la misma, de la psicología, es descubrir, diagnosticar, explicar y predecir el comportamiento, para luego ayudar a esa persona aconsejándolo o orientándolo, modificando actitudes, desadaptaciones o perturbaciones que llevan al sufrimiento. La escuela estructuralista. La importancia: se llama también conciencialismo o psicología experimental. Es la primera escuela psicológica considerada que todo proceso se estructura por las sensaciones, imágenes y sentimientos. El objeto de esta es la conciencia y los fenómenos mentales. En el año en que se descubrió, la misma es en 1879. William Wundt nació el 16 de agosto de 1832 en la localidad de Neckar, Alemania. Su padre era pastor luterano y su familia, como tanto en parte paterna como materna, incluían científicos, médicos, etc. Vino de una familia muy estudiada en científicos y médicos, lo cual se le hizo un poco más fácil instigar en los procesos psicológicos. Cuando Wundt tenía entre 8 y 12 años, ingresó en el gimnasio católico local, escuela secundaria con altos requisitos académicos. Wundt fue deficiente en su actividad académica y hasta le aconsejó que abandonara los estudios formales. Fue transferido al gimnasio de Heidelberg, donde pudo terminar su bachillerato. En esto también influyó mucho el abuelo materno, ya que él era un poco exigente en los métodos de estudio, y al cual él admiraba mucho. La escuela estructuralista. El estructuralismo se desarrolló específicamente en el terreno de las ciencias humanas y sociales. Es también una ideología, en la medida en el método que implica una concepción epistemológica y un planteamiento filosófico. El estructuralista es una palabra que estructura implica los tres caracteres de totalidad y formación y autorregulación. El estructuralismo, en 1968. Las estructuras no son realidades últimas, de carácter metafísico. Metodológicamente, son principios de explicación en sí mismos. Son formas inconscientes, pero reflexivas y colectivas, que están en la base de todo el comportamiento humano, de todas las operaciones mentales, que son inaccesibles a la observación inmediata. El análisis estructuralista no se interesa por los flujos causales ni por los condicionamientos históricos o geográficos. Propone más bien un estudio sincrónico de la realidad. El estructuralismo reconoce como precursor a varios precursores. Entre ellos tenemos a Schwarzschild, Freud y Marx. El inmediato estructuralismo lingüístico de Jacques Bonson y Trou Bestor, etc. Los introspección fue un buen camino para responder muchas preguntas. ¿Por qué? Porque aún si las observaciones fueron muy sistemáticas y las estructuralistas aún no existían, y cuando lo hacían no había manera de conciliar las diferencias. También podemos recalcar esto, que el análisis estructuralista propone más un estudio sincrónico de la realidad, como ya lo había anteriormente explicado. Escuela funcionalista. Importancia: originó especialidades en la psicología, como psicología educativa, psicología organizacional, psicología o, como también lo llamamos, psicometría. Psicometría tuvo fuertes principios darwinianos, ya que Darwin en sus investigaciones se basó en la evolución, como adaptación y vivencia y la evolución, etc.
William James, un filósofo estadounidense con una larga y brillante carrera en la Universidad de Harvard, fue un profesor de psicología y fundador de la psicología funcional. Fue hermano y mayor del escritor de Henry Lemon. El objetivo de esta escuela funcionalista son los reflejos condicionados. El método que también podemos observar en esta es experimental observación. La escuela funcionalista. William James desarrolló su propio laboratorio, al igual que Wundt. Lo fundó en Massachusetts. Sostenía que es mucho más interesante estudiar los recursos que utiliza el humano para adaptarse y afrontar a su medio, que simplemente estructurar la mente, como decían los estructuralistas. Muchos más años de lo ocurrido, después de iniciar sus estudios con perros, aplica los conocimientos adquiridos en ese modo al tratamiento de enfermos mentales y la psicopatología, ya que con los estudios de perros en los perros pudo afirmar su teoría, que era de los reflejos, en los cuales nos hablaba de reflejos condicionados e incondicionados. Principios básicos. No se puede ninguna modificación mental que no vaya acompañada o seguida de un cambio corporal. Influye en la actitud básica de conductismo. No podemos ver la mente, sino solo cambios corporales. Por tanto, estudiamos estos únicamente. ¿Qué quiere decir con esto? Es que va a estudiar solo las funciones de acuerdo a un cambio que se realice el cuerpo. Depende de la situación en que se encuentra. La psicología funcional o funcional se refiere a una corriente filosófica y psicológica que considera la vida mental, el comportamiento en términos de adaptación activa al ambiente por parte de la persona. También encontramos como Ivan Pavlov, los cuales también ayudaron en esta escuela.